Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Quiroz, es el psicólogo encargado del Centro de Salud número 2 de la Simón Bolívar. Doctor, buenas tardes. Quisiera que nos comente un poco sobre el campo en el que usted se está desenvolviendo ahora. O sea, desde cuándo lo practica, con qué postura psicológica se identifica más, cuál es la que le aplica más en el área de trabajo, si tiene algún establecimiento de atención privada también. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidas, ¿no? Sí, pues yo ya estoy ejerciendo aproximadamente 18 años dentro del Ministerio de Salud Pública. Comencé en unidades móviles y todavía sigo en unidades móviles, pero lo mío es itinerante también, ¿no? O sea, donde me requieren, por ejemplo, en cuestiones de emergencia, en suplantar igualmente a personas que necesitan propiamente de la atención, en este caso, por ejemplo, el centro número 2, por compañeros que igualmente por obra y circunstancia no asisten, nosotros igualmente estamos cubriendo la plaza. Sí, tengo experiencia también en el área laboral privada, trabajo en una clínica y he trabajado también en otro tipo de instituciones, también fui catedrático de una universidad también privada, así es. Listo, doctor, muchísimas gracias. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas sobre la terapia lúdica. A continuación mis compañeras le van a plantear las preguntas. Muy bien. Ya. ¿Cómo se lleva a cabo una entrevista lúdica? Bueno, mira, de la entrevista lúdica en sí, de lo que tengo entendido, inclusive recién nomás estuve informándome al respecto porque en mis épocas de universidad no existía como terapia lúdica tal, ¿no? O sea, nosotros la ejercíamos, pero no sabíamos que específicamente ahora está designada como terapia lúdica. De hecho, sí lo hacemos, y no solo con niños, porque generalmente lo dice ahí en la teoría que Freud fue una de las personas que inició prácticamente este tipo de terapia, ¿sí? Y como su nombre lo dice, va enfocado al juego, y prácticamente lo inició, obviamente desde una corriente psicoanalítica, en el cual se presentó un caso en el dicho paciente, un niño de aproximadamente 1 año 6 meses, ¿sí? Le hacía jugar con una especie de cuerda, ¿sí? En el cual el niño tiraba y aflojaba al respecto. ¿Y cuál era prácticamente lo que él estaba diagnosticando? ¿Sí? Era la fuerza que tenía, ¿sí? Como para enfrentarse, podría decir, el apartamiento de la mamá que sufrió el duelo de esta madre hace un tiempo atrás. Entonces era una especie de diagnóstico y al mismo tiempo tratamiento en esta situación psicoanalítica como él lo interpretaba. Así es. ¿Cuáles son las características que debe tener un entrevistador lúdico? Bueno, las características. En realidad pienso que todos los profesionales psicólogos, no solo clínicos, ¿sí? Educativos, inclusive industriales, como te decía, no solo abarca en el ámbito de niños ni adolescentes, sino abarca a nivel general. Nosotros también aquí en el Ministerio de Salud Pública utilizamos la terapia grupal, y dentro de las terapias grupales están, lo que nosotros hacemos son dinámicas encargadas de establecer un contacto con nuestro yo interno, y parte de ese yo también es el ser niño, porque malo es solo simplemente compartir desde el rol del adulto, ¿sí? Del profesional y demás, y dejarlo a un lado lo que tendría que ver con la diversión, ¿sí? Con el apego en relación al juego, ¿sí? Algo saludable que igualmente divierte y está comprobado que es una terapia en sí. Entonces, ¿cómo lo manejamos? También era la pregunta al respecto en un inicio, ¿me decías? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Mira, cuando entra el paciente en sí, y dependiendo obviamente del caso y para qué, cuál sería el objetivo propiamente dicho, obviamente a través de la observación nosotros nos damos cuenta cuál es propiamente el objetivo específico de la persona a la cual recurre, ¿no? Generalmente si es un niño, viene acompañado con la mamá y casi siempre viene como exigido, ¿sí? Entonces hay que romper ese lazo que podría haber en falta de comunicación al respecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y los propios niños lo hacen muy espontáneamente, van y cogen nuestros juegos que tenemos ahí, rompecabezas, tenemos por ahí unos juegos más dinámicos,
al respecto y comienzan a jugar. Y por ende nosotros ya podemos tener una perspectiva, ¿sí?, de diagnóstico al respecto. Y por ende también el tratamiento mismo en sí viene a ser como una especie de enganche para saber desde qué tipo de corriente obviamente podemos aplicar, ¿sí? La corriente que nos decía igualmente la pregunta que yo practico, ¿sí?, tiene que ver más enfocada dentro del Ministerio de Salud Pública a lo cognitivo-conductual, que se está manejando generalmente, por ejemplo, en terapia en relación a personas con consumo problemático de alcohol y drogas, ¿sí? Pero en realidad lo enfocamos en otro tipo de trastornos de conducta, de personalidad, ¿sí?, y emocionales, obviamente. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública requiere de tratamientos más eficientes y más eficaces, sin desestimar las otras corrientes que también podrían tener mucha fuerza. Pero aquí en el Ministerio de Salud Pública estamos mucho más especializados, se podría decir, en este tipo de corriente. Así es. Gracias. En su experiencia, ¿cuáles son las herramientas más usadas en la entrevista lúdica? Las herramientas en entrevista lúdica. Mira, esto no es un amañatamiento también, no tiene que ver decir, bueno, vamos a utilizar el juego específico y demás. Va a depender mucho de la creatividad. O sea, y la creatividad muchas veces lo pone el paciente mismo, ¿no? Esto no es algo que, a ver, primer paso, vamos a comenzar a intervenir en el juego a través de dicho juego específico. No, esto tiene que ver con el momento mismo en sí. Entonces, para lo cual el profesional en salud mental ve la situación en la cual podría estar abordando. Me acuerdo que ahora nomás un caso en la tarde que venía un pequeñito y comenzó simplemente a ver las cosas, pero obviamente venía con el diagnóstico un poco de rasgos de hiperactividad, pero en sí ya jugando vemos que el niño no acataba órdenes, ¿sí? Entonces ahí estábamos analizando de que no era como rasgos de hiperactividad propiamente dichos, sino que vemos, que eran problemas conductuales, ¿sí?, al respecto. Entonces, frente a eso, establecer límites podría ser una de las justificaciones para tratar de corregir ese tipo de conductas. Y obviamente la mamá sabía que estaba en ese problema, ¿no? Pero sin embargo, para ella era muy difícil establecer ese tipo de rompimiento de barreras. ¿Por qué? Porque ya estaba condicionada a eso. Entonces, podemos hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento frente a ese tipo de herramientas que lo tenemos de una forma original. O sea, no es algo esquemático, sino más bien algo muy creativo. ¿Qué cosas considera usted que no se deben hacer durante la entrevista lúdica? A ver, ¿qué no se debe hacer? Desde lo que te decía, es como que amarrarse a algo específico y concreto, porque esto no es matemático, sino esto no es algo muy conciso, no es una atadura, sino más bien es una originalidad, es en el hecho de ponerse en contacto con el niño y tratar desde su inocencia, digámoslo así, desde su creatividad, vuelvo a repetir esta situación, para de una manera atrayente, se podría decir, irle canalizando lo que nosotros queremos, el cambio conductual, el cambio inclusive afectivo, ¿no? Porque el niño no puede decir, a ver, estoy triste y por eso me demuestro enojado, o con cambios de conducta en bajo rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que expresarlo de alguna manera. Es como cuando nosotros manejamos el HTP, ¿no?, que tiene que ver con algo de proyectivo, pero sin embargo podemos hilar a través del juego, ¿sí?, que esta persona, aparte de encontrar la disfuncionalidad aparente en la familia, podemos también encontrar cuestiones emocionales, cuestiones de abuso, por ejemplo, ¿sí?, y a la vez también ir trabajando. Nosotros también tenemos juegos no sexuados también ahí, ¿no? Entonces no nos vamos a involucrar de que porque es niño le vamos a dar carros, o porque es niña le vamos a dar muñecas, ¿no? El propio niño es el que tiene que tener la originalidad de expresar sus emociones y los gustos que la persona tiene, para nosotros poderle ayudar de una u otra manera, sabiendo en qué piso estamos, valga la redundancia, depositados nosotros. Así es. Bueno, doctor, gracias por su colaboración. Como conclusiones hemos sacado que el juego lúdico ha estado presente desde Freud, ya que Freud observó a un niño de 1 año y medio por el cual él mediante un juego sostenía una cuerda en donde le hacía
le extendía y le alaba cuando su madre se iba. Entonces, por medio de ello, el psicólogo nos está explicando que es una manera en la que el niño tiene de enfrentarse a la realidad y conectarse con su madre. También podemos recalcar que dentro de una de las características del terapeuta lúdico es que se requiere mucho de observación. Se requiere mucho de una observación participativa con el niño a través del juego. Es importante también observarle al niño al momento que entra al consultorio, ya que hay ciertas características que nos pueden ayudar a establecer un buen diagnóstico. Así también nos había mencionado que nos dio un ejemplo que cuando él había tenido un paciente que había venido a consulta por presentar un TDAH. Entonces, al momento de estar con el niño en el juego lúdico, se había dado cuenta que eso no es un TDAH en sí, sino más bien son problemas conductuales, ya que el niño no seguía órdenes. Es por eso que nos mencionaba que es importante tener una buena observación. Además, no existe una estructura esquemática para poder tratar, o sea, no existen pautas para poder tratarle al niño, sino que simplemente se necesita de una observación y de una buena de motivación y de una buena se necesita motivación y creatividad al momento de jugar con el niño. En cuanto a lo que no se debe hacer en el momento de la psicoterapia lúdica con el niño, nos había mencionado que no existe una estructura clara y esquemática de lo que se debe hacer, sino más bien ahí depende de la creatividad del terapeuta para poder adaptarse a la situación que se está presentando al niño. Una de las características importantes del psicoterapeuta lúdico es la creatividad que tiene, como ya les había mencionado anteriormente, la creatividad que tiene y también de la observación, que eso depende mucho de cómo se dirige la entrevista con el niño y qué medios se utilizan para poder llegar al diagnóstico y poder realizar un buen tratamiento con los niños. Dentro de las recomendaciones, como pudimos escuchar al psicólogo clínico del Centro de Salud número 2, dependerá del caso y del niño para nosotros poder utilizar ciertas herramientas de acuerdo al caso. Es decir, que como nos explicaba el psicólogo clínico dentro de la entrevista, hay algunos niños que no desean hablar. Hay otros que van directamente a los juegos y por medio de los juegos nos expresan lo que está pasando. Por otro lado, también es muy importante que dentro de un centro de salud o un hospital trabajamos a contratiempo, porque lo que quiere el Ministerio de Salud es que nosotros podamos ser eficaces y que podamos dar un tratamiento o una psicoterapia breve a los niños. Por ende, no existe un protocolo establecido y por lo cual nosotros debemos trabajar con originalidad dependiendo del caso.